computadora y comenzamos con la clase de hoy día. Ya, chiquillos, el tema eh, es relacionado a conocimiento y mantenciones del vehículo, que es como la parte mecánica del examen, que tampoco, si bien es harta la materia, el tema es como bien acotado. Vamos a ver lo que realmente nos va a salir en el examen para que la clase de hoy día sea suavecita y sea cortita, ¿ok? Ahora, con el tema de la cuarentena, se supone que la modalidad de hacerlo por Zoom es una manera de facilitar el tema para ustedes, pero obviamente estando en cuarentena no debiéramos tener esas clases, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que va pasando y por lo menos de aquí al miércoles no hay problema porque al menos la cuarentena acá en Macul comienza el día jueves, en la mañana, ¿ya? Así que bueno, ahí vamos viendo, porque si se supone que yo debo venir a la escuela y desde la escuela hacer la clase, y si no puedo desde ahí, bueno, tendremos que dejarla suspendida momentáneamente hasta que se pueda avanzar con el tema según lo que vaya diciendo el Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces, y si no, por último me conecto desde la casa y desde la casa seguimos avanzando. Entonces, bueno, sin más vuelta, vamos directo a este tema de conocimientos de mecánica. Tengo un chat. Ah, buena, nos graduamos el miércoles. Es muy divertido. Este es el Diego. Bueno, si me manda todos los links de aquí al miércoles, o sea, los resultados de los links, los apruebo a todos. Pero está difícil. Ya, dejemos la broma de lado, sigamos con la clase. Estamos en este momento grabando. Ya, inmediatamente, bueno, el tema es, como dije al principio, es conocimiento y mantención del vehículo. Ya, aquí hay una pregunta. Inmediatamente hay una pregunta. ¿Ya? Se supone que a nosotros en el examen nos sale la pregunta que dice ¿cuál es la función que tiene el motor? ¿Ya? Entre las posibilidades que uno se encuentra en el examen es generar energía, transformar energía y no me acuerdo cuál es la otra, ¿ya? Pero ya por definición dice que el motor, en el fondo, la función del motor es transformar la energía. Entonces, cuando nos saca esa pregunta, ahí está la respuesta. En el fondo, ¿qué es lo que hace? Transforma la energía química del combustible en energía mecánica. Ese es el motivo de por qué es una transformación de energía, no una generación de energía, ¿vale? Y como la tecnología todavía no es eficiente, de la energía que se genera en el motor, solamente es aprovechable un 40%. Eso quiere decir que hay un 60% de energía que se desperdicia, que no va, que en el fondo eh, no nos genera ningún provecho. Por lo tanto, si alguien alguna vez me llegara a preguntar, solamente el 40% de la energía que se produce por el combustible es la que se aprovecha. ¿Ok? Pero como pregunta, la función del motor es transformar la energía. ¿Ok? La energía química del combustible en energía mecánica. Ahora, eh, a continuación, se supone que existen más o menos unos 7 sistemas de funcionamiento eh, del motor, ¿ok? Esto es como una cosa general. De hecho, aquí las que tenemos que sabernos es la de lubricación y la de refrigeración. Esas son las que son normalmente eh, las que nos preguntan en el examen, ¿ok? El funcionamiento del sistema de alimentación, por ejemplo, lo que hace es suministrar combustible. Ya, eso es la función que genera. La distribución lo que hace es regular los gases quemados que entran y salen por el motor. El arranque es el que tiene la responsabilidad de la puesta en marcha del motor. Y aquí la lubricación, bueno, esto es como lo que normalmente uno conoce, que la función principal es la de ingresar todos los elementos que son de fricción al interior del motor, ¿ya? Esa es la función o actividad principal que sale acá. Y aparte de eso, aparte de engrasar las partes que son móviles del motor, también tiene una función, una subfunción que es como la de refrigeración, ¿ya?
pero es que en el fondo, como quien dice, es como una función que es indirecta que a lo que se va buscando, ¿ok? ¿Qué es lo que hace la lubricación? La idea es reducir el desgaste de las piezas que tiene en sí. La refrigeración lo que hace es regular la temperatura de trabajo de un motor y de los elementos calientes que hay en él, ¿ya? En el escape, su función es tratar los gases quemados y expulsarlos al exterior. Existe un último sistema que es auxiliar de generación de corriente eléctrica. En el fondo aquí es como referirse a todos los sistemas eléctricos que tenga el vehículo y a la recarga de la batería. La verdad que existe como una sola pregunta relacionada a eso, pero hay una pregunta sobre el alternador que genera la corriente, sobre la batería que acumula la energía y sobre el tema de los fusibles, que en el fondo, cuando uno reemplaza un fusible, ¿qué es lo que hace? Si un fusible es de 10 amperes, se debe reemplazar también por uno que sea de 10 amperes, ¿ok? O sea, ese es como lo único que hay como una pregunta relacionada a eso, ¿ya? Ahora, voy a mostrar una imagen. Esta lámina es sobre cómo funciona, cuáles son los cuatro tiempos para el funcionamiento de un motor, pero de un motor que funciona con un combustible que es la gasolina. Aquí dice que son cuatro tiempos. El primero se llama admisión, el segundo compresión, el tercero explosión y el último escape. Ahora va a ser lo más simple. No me habré equivocado la mina. No, está bien, está bien. Ahí dame un segundito, que hay alguien que a ver, me falta el Johan, está el Mauricio acá, no sé si será el mismo. Ah, ya, una distracción. Sigamos. Mauricio está ingresando de nuevo. Continúo, ya me distraje fácilmente. Ya, se ve. Ya, se supone que, continuemos. Cuando el motor funciona con gasolina, eh, pasa lo siguiente, que en el primer tiempo, que es la admisión, se supone que el pistón va desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, o sea, como quien dice, va del techo hacia el piso, por eso que baja, va de arriba hacia abajo, después cuando se comprime, el pistón sube, en la explosión el pistón baja, y al final, en el último tiempo, el pistón sube, y eso es para el fondo para botar los gases quemados. Ahora, como estamos hablando de un motor que funciona con gasolina, en la admisión es, es una mezcla de aire y combustible, ¿ok? Que después se comprime, pero que para que pueda explotar se necesita un elemento extra, ¿ya? Un elemento externo. Necesitamos una chispa, una bujía que produzca el encendido, ¿ok? O sea, como quien dice, si no tenemos esa bujía, eh, no ocurriría el tercer tiempo de explosión. Entonces, por lo tanto, es súper necesario. Es súper necesario en este caso, cuando el motor es de gasolina, que para que ocurra la explosión, debamos tener la bujía en el motor, ¿ya? Entonces, para que estemos claritos con eso inmediatamente. Y como dije yo en un principio, es una mezcla de aire y combustible que necesita una bujía para que esa mezcla pueda explotar. Porque cuando se genera la compresión, en el segundo tiempo, nos agarra una temperatura excesivamente alta como para que eso genere la explosión al momento de inyectar. No, se necesita sí o sí una bujía para que ocurra eso. ¿Ok? ¿Por qué? Si ahora nos vamos al otro tipo de, de motor, esta es la lámina que se refiere, por ejemplo, cuando el motor funciona con diésel, ¿ok? Y hay una gran diferencia. Solo fíjense en el tema de los colores que tienen adentro de cada uno de los cilindros. En el primer tiempo, en el segundo y en el cuarto tiempo tienen los mismos nombres, admisión, compresión y escape. Pero en el tercer tiempo, en vez de llamarse explosión,
Esto se llama combustión. ¿Ok? Entonces, primera diferencia, en el motor de gasolina dije que era una mezcla de aire y combustible. En cambio, cuando es diésel, en la admisión y en la compresión, simplemente se admite y se comprime aire. Aquí no hay ninguna mezcla. ¿Ya? Es solo se admite y se comprime aire. Ahora, para que se genere la combustión, eso sucede porque en el tiempo de compresión, el aire que se introduce se comprime a tal temperatura que existe un calentamiento súper alto que puede llegar hasta los 600 grados Celsius. Entonces, cuando se comprime el aire, adentro, al interior del cilindro está súper alta la temperatura. Entonces, cuando se inyecta el diésel, al solo momento de inyectarlo, eso explota de manera automática. ¿Ok? Entonces, en este tipo de motor diésel, no se usan las bujías para el tema del encendido del combustible. ¿Ok? Entonces, para que aquí ya tenemos una diferencia notoria. Entonces, lo que pasa es que hay una pregunta en el examen que tiene que ver con que en el sistema de encendido del motor, hay la pregunta así, que dice que el sistema de encendido de los motores, hablando en general, se necesita una bujía que genere la chispa para que en el fondo eh, pueda explotar la mezcla. ¿Ya? Pero como le dije yo, eso es un funcionamiento que es netamente relacionado cuando el motor funciona con gasolina, porque cuando es diésel no es así. Entonces, la afirmación es correcta solamente cuando se dice en los motores a gasolina, en el encendido, se requiere una bujía, ¿ya? Pero en ese caso sí es correcta la afirmación, pero en caso contrario, hay que tener ojo con lo que uno va leyendo, ¿ok? De todos modos, esa pregunta igual está dentro del tema del cuestionario del examen, ¿vale? Entonces, como para que vayamos teniendo eso eh, clarito. Ahora, existen unas preguntas que tienen que ver un poco con este tema aquí de este recuadro, ¿ya? Del recuadro. Ahora, ¿a qué va? Pasa que siempre cuando hay unas preguntas que dicen en el fondo, si la causa, o sea, si el síntoma es porque tiene tirones, eso es netamente porque, al menos en el examen, porque el filtro está obstruido, ¿ok? Entonces, para que tengan ojo con eso, siempre cuando hay una pregunta y en el examen y que diga que el motor tiene tirones, en ese caso nos estamos refiriendo a que la probable causa es por filtro obstruido. Obviamente existen otros más, como que hubiera agua en el diésel o que hubiera aire en el circuito, ¿ya? O que estuviera mal ajustado el tema de la inyección. Pero, para la pregunta, la respuesta es filtro obstruido. ¿Ok? Para que tengan eso claro. Esto es de materia antigua, ya no sale en el examen, pero lo que hace es que antes, por ejemplo, si usted de los que le gusta hacer ensayos por internet de las páginas de las municipalidades, se puede encontrar, por ejemplo, con la siguiente pregunta. Nosotros vimos en un momento, por ejemplo, cómo era el tema de la admisión. Aquí está más fácil de visualizar. Cuando es admisión, dijimos que el pistón va de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Al ir de arriba hacia abajo, la parte más alta hasta donde llega el pistón se llama punto muerto superior. Y cuando es admisión, baja. O sea, quiere decir que va del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. Y cuando se comprime va al revés, pues del punto muerto inferior al superior. Y en el tercer tiempo igual va, pues, va de arriba hacia abajo, va del superior al inferior y así, bueno, yo creo que se entiende la idea. Eso, a eso se refiere con los puntos muertos superiores. En el fondo, el movimiento que hace el pistón dentro del cilindro llega hasta el punto muerto superior y baja hasta el punto muerto inferior. Nada más que eso. ¿Ok? También sale por acá, bueno, esta lámina del motor que especifica más o menos las piezas que le componen. ¿Ya? Primero hay que indicar que el motor se separa, o sea, como quien dice, eh, tiene tres secciones, ¿ya? La primera es la culata, la segunda es el bloque del motor y la última parte es el cárter, ¿ok? Particularidades del cárter. El cárter es el lugar donde que en el fondo ese es el depósito del lubricante. Tengo que decir que, por ejemplo, cuando el motor no está funcionando, obviamente al estar, o sea, al no estar funcionando, al estar pasivo,
todo el lubricante se encuentra en la parte del cárter, en la parte baja, ¿ok? Ahora, cuando empieza a funcionar el motor, donde están las piezas móviles, normalmente la mayoría están donde están dentro del bloque. Entonces, ese movimiento de subir y bajar, hace que el lubricante eh, se disperse al interior del bloque para reducir, por ejemplo, o sea, primero para lubricar las partes móviles que existen, para disminuir la fricción, ¿ok? Por ahí también decía que una de las funciones que tenía el lubricante, que también es la de reducir el tema de la temperatura, ¿ya? Y no solamente reduce el tema de la temperatura, sino que también reduce el tema de la cantidad de ruido que se genera si es que no hubiera, por ejemplo, lubricante. Entonces, en la parte del bloque, el lubricante es el que se mueve hacia arriba y hacia abajo según cómo vayan generándose los funcionamientos de aquellas piezas que puedan ir generando fricción. Y por sobre el bloque se encuentra la sección de la culata, partiendo por ejemplo, hay una separación entre culata y bloque que se llama empaquetadura. Ya, de la empaquetadura hacia arriba, todo eso es parte de la culata. Ahora, ¿qué cosas podemos encontrar, por ejemplo, al interior de un bloque? Al interior del bloque se puede encontrar el cilindro, se puede ver lo que es el pistón, están los anillos, las bielas, ¿ya? Como algunos de los ejemplos. En la parte donde podríamos encontrar el tema de la culata, están las válvulas, lo que es el árbol de leva, ¿ya? Pero ahora, no es que le vayan a poner una figura y le salga, ¿cómo se llama el elemento número 2? No, no es así, ¿ya? Esto más que nada es como para conocimiento general, ¿vale? Entonces, entender que en el fondo el motor se divide en tres partes: culata, bloque y cárter. El cárter es el depósito donde está el lubricante, el bloque es donde están las piezas móviles y por sobre de ello está el tema de la culata, ¿ok? Más que información que eso no es necesario. Bueno, ahora, yo estoy seguro que esta parte todavía no aparece en el examen, pero se puede hacer una comparación en los motores. Por ejemplo, hay una diferencia en cuanto a lo que es funcionamiento. Dijimos que el motor diésel solamente admite aire y lo comprime, ¿ok? No tiene un sistema de encendido y obviamente utiliza un equipo de inyección de combustible. En cambio, el motor de gasolina es una mezcla de aire y combustible que se comprime y que la combustión se produce simplemente por el tema de la chispa eléctrica que genera la bujía. Eh, Diferencia con motor diésel es que sí tiene un sistema de encendido, ¿ok? La bujía, ¿ok? Para que no se haya olvidado. Y hay algunos que todavía utilizan el carburador, pero son vehículos que son de razón súper antiguos. La, ¿Cuál puede ser los inconvenientes, las ventajas o desventajas? El motor diésel por lo general rinde mucho más kilómetros por litro, el combustible es más económico, pero sus valores de adquisición en cuanto a los vehículos son mucho más elevados, ¿ok? Los costos de mantenimiento son menores, pero cuando toca hacerle algún arreglo en la mecánica a un motor diésel, es mucho más caro que un motor que funciona con gasolina, ¿ok? Entonces, más o menos esas son como la diferencia entre uno y otro. Dijimos por ahí que, por ejemplo, el motor diésel, una de las diferencias es que utilizan equipos de inyección de combustible. Ya, uno de los más connotados que de pronto aparece en el examen se refiere, por ejemplo, al tema de la regulación electrónica diésel. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Aquí está, por ejemplo, ¿cuál es la funcionalidad que tiene eso? Es que regula, por ejemplo, lo que es la cantidad y el momento de inyección de combustible a través de la bomba. O sea, esa es la pega que hace el EDC, así es que son con las siglas que aparecen en los vehículos. Pero en el fondo no es más que un inyector que funciona de manera electrónica y que regula la cantidad y el momento. Eso es lo que hace, ¿ya? Para inyectar el tema del combustible. Otro más que eso no nos va a salir. El turbo. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la función que tiene el turbo en un motor? Ahora, obviamente la mayoría de los casos de los vehículos que tienen turbo son los que funcionan con diésel, pero hoy en día están saliendo en versiones que funcionan con gasolina, que también están utilizando turbos.
en su funcionamiento. Ahora, ¿cuál es el motivo de por qué se utiliza el tema del turbo en estos motores? Es porque envía una mayor cantidad de aire a los cilindros, por lo tanto, lo que hace eso es aumentar su potencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Déjeme cerrar una cosa, ¿ya? Cuando nos salga una pregunta sobre el turbo, ¿cuál es la función del turbo? Enviar una mayor cantidad de aire a los cilindros para aumentar su potencia. Nada más, ¿ok? Ni una otra cosa más con relación al tema del turbo y el examen. Eh, También, preguntas, porque lo que hace es que hay cierto mantenimiento y como estamos hablando un poco sobre inyección y cosas por el estilo, aquí, por ejemplo, dice que el motor no arranca pero es arrastrado. En el fondo, cuando pasa eso, es porque se está refiriendo a que el motor puede tener tirones. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la causa probable de eso, es esta misma respuesta como la que mencioné anteriormente. Es cuando el filtro está obstruido, ¿ya? Esa es la que sale en el examen, pero claro, si no es que solamente sea por filtro de combustible obstruido, sino que también puede haber hay en el circuito de alimentación. Entonces, por ejemplo, esto se está refiriendo prácticamente a un vehículo que funciona con combustible diésel. Cuando se trata, por ejemplo, de que tenga aire en el circuito, estos tipos de vehículos tienen purgadores que están situados, por ejemplo, entre el filtro y la bomba inyectora, que en el fondo lo que hace uno es como bombear, igual como cuando uno que utiliza el bombín para la bicicleta, para en el fondo eliminar lo que es el aire que se encuentra en ese momento. Hay uno que está aquí metiendo boche, y ahí sí, vamos a bloquearlo. ¿Listo? ¿Ok? Ahora, de hecho, esa es una pregunta y una respuesta general. Cuando no arranca, cuando es arrastrado, cuando funciona de manera irregular, recordad que la respuesta es filtro obstruido. ¿Ya? Eso es lo que nos va a salir en el examen. Sistema de lubricación, lo que dijimos anteriormente. Lo que hace es engrasar, ¿ya? Engrasar para disminuir el rozamiento de las piezas que existen en el motor, ¿ya? Porque a través de eso se disminuye el desgaste o se evita el desgaste prematuro de esas piezas. Dije por ahí que otra de las, y de hecho sale aquí en este recuadro, porque hay una pregunta en el examen que dice, ¿cuál es la función del lubricante? Aquí dice que la función del lubricante es reducir la temperatura del motor y el ruido. Esta es la que nos preguntan, ¿ya? No con esa de que engrasa las partes móviles para disminuir el rozamiento de las partes del motor, no. La que nos va a salir es que dice que el sistema de lubricación también contribuye a reducir la temperatura del motor y el ruido. Mantenciones que se hacen normalmente cuando hay que es un tema relacionado a lubricante o aceite. Primero, se cambia el filtro, se cambia el aceite, ¿ya? El tipo de aceite va a depender de lo que el fabricante está recomendando. Y obviamente, una de las cosas que son súper importantes es que hay que saber hacer el control del nivel de aceite. Hay unas preguntas básicas con respecto a esa materia, que en el fondo aquí, como dice acá, cuando uno quiere comprobar el nivel de aceite, ¿ya? Obviamente hay una varilla que hay en el motor. ¿Cómo se hace? Primero tiene que ser en frío, ¿ya? Tiene que estar en posición horizontal. Eso quiere decir que no debe haber ninguna inclinación para que nosotros hagamos un perfecto control del nivel del aceite. Entonces, primero tiene que ser en frío y lo otro en posición horizontal. Eso sale en el examen, ¿ya? Pero el cambio del filtro no lo preguntan y el cambio de aceite no. Por el fondo eso siempre va a depender de la recomendación que haga el fabricante, ¿ya? Esto por aquí sirve más que nada para una cosa de carácter de conocimiento cultural prácticamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué cosas nos pasan? Esto está relacionado al tema del aceite y del lubricante. Digamos que del motor sale humo de color azul, ¿ya? ¿Eso qué significa? Primero, que se está consumiendo aceite, ¿ya? Ahora, ¿por qué cosas podría suceder?
Ya hay que arreglar el motor por dentro porque puede estar desgastado los cilindros, también el tema de los anillos de pistón, o también puede ser la guía de las válvulas. ¿Ok? Si el color del humo es incoloro, o sea, no tiene color, eh, lo que pasa aquí es que el motor igual consume aceite, pero es por otro tema. Esto puede ser porque de pronto hay fugas y por lo general hay pérdidas de aceite, ¿ok? O porque hay excesiva presión de aceite. Eso puede pasar de pronto cuando a uno se le pasa un poquito la mano y se excedió un poquito del nivel máximo que pueda tener de nivel el motor, ¿ya? El manómetro, lo que pasa es que la piecita que sale en el panel tiene ese nombre, que es como una teterita con una gotita de aceite, se llama manómetro. O sea, si de pronto el manómetro no está marcando nada, es porque o te falta aceite, o se echó a perder la bomba de aceite, o simplemente el manómetro está funcionando mal. O puede ser también que el filtro que le han colocado esté obstruido porque quizás no sea el del modelo, o pasó mucho tiempo y no le han cambiado aceite, ya cosas así por el estilo. Del sistema de refrigeración, la verdad que aquí esto sí que es interesante porque aquí hay muchas preguntas en el examen. Hay muchas probabilidades de que salga algo de acá, ¿ya? Pero veamos lo siguiente. Se supone que el sistema de refrigeración dice que se emplean de dos tipos, uno que es por aire y el otro por líquido refrigerante, ¿ok? Porque dice por aire, porque el aire refrigera directamente el motor, es verdad. Y la otra es que se compone, que ahí tenemos el componente del líquido refrigerante, que es el que pasa por alrededor de los cilindros, al interior del motor, por los canales que obviamente corresponden, que eso lo que va generando es que no aumente demasiado el tema de la temperatura. Pero nosotros tenemos que tener claro los siguientes puntos. Por ejemplo, cosas que componen el sistema de refrigeración, primero es el líquido refrigerante, que lo que es el líquido refrigerante. Es la mezcla de agua y anticongelante, no es más que eso. ¿Ya? También tenemos una pieza que se llama radiador. El radiador dice acá al tiro cuál es su función. Es donde se enfría el líquido. ¿Ok? Ahí es donde se enfría el líquido. ¿Quién es el que enfría el líquido? Es el ventilador, que es esta pieza, que cuando empieza a funcionar, lo hace a través del aire, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que hace? Enfría el líquido del radiador. El termostato es una pieza que es como una puerta, que abre o si es, que en el fondo que se abre o que se cierra y eso permite que pase el líquido a través del circuito. Y la bomba de agua es la que mueve el líquido por todo el interior del circuito de refrigeración, ¿ok? Ahora, la bomba siempre funciona porque en el fondo, para que se mueva, para que haga circular, hay una correa con la cual le genera un sistema de polea para que empiece a funcionar la bomba, ¿ya? Normalmente la bomba va unida con el alternador a través de la correa. Ambas generan una relación directa para que la bomba de agua, pueda circular, haga circular el líquido al interior del sistema de refrigeración, y el alternador lo que hace es generar la corriente que en el fondo se va acumulando en la batería. Ahora, me devuelvo aquí. Entonces, nos van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la función del ventilador? O sea, disculpen, del radiador. El radiador es esta pieza, eso que estoy seleccionando ahí, ¿ya? Y dijimos que el radiador es el lugar donde se enfría el líquido del motor. Aquí es donde se enfría, no es en otro lado, ¿ya? Para que se enfríe, el ventilador tiene que girar. Entonces, cuando empieza a girar, toma el aire desde el exterior y pasa a través de los canales del radiador, y eso genera el enfriamiento, o que en el fondo reduzca la temperatura al interior. Ahora, eh, las mangueras, por ejemplo, hay dos mangueras, una manguera que entra hacia el motor y otra que va del motor hacia el radiador. Obviamente, la manguera que pasa del radiador al motor es la que está más cerca del piso, por decirlo así. En cambio, la que sale del motor hacia el radiador es la que está como en la parte más alta. Entonces, ahora, si uno mira los colores celeste y rojo,
obviamente es porque cuando el agua entra al motor, es cuando entra más fría, ¿ya? Cuando sale, como pasa por distintos ductos o canales al interior de los cilindros del motor, eh, se agarra una temperatura más alta. Entonces, cuando está muy alta la temperatura, el termostato lo que hace es o se comprime o se exprime. O sea, se contrae, exprime, ¿ya? O se comprime o se contrae. Entonces, eso es lo que permite que se abra o se cierra o que pase o no salga el agua hacia el radiador, ¿ya? Entonces, para que en el fondo exista un sobrecalentamiento del motor, tendría que pasar que tengamos un problema con el radiador, que la bomba de agua no funcione porque quizás la correa se cortó o le falta tensión, ¿ya? Puede ser también que el ventilador no funcione y como los ventiladores normalmente hoy en día funcionan con esta cuestión de lo... ay, siempre se me olvida el nombre. Eh, se me olvidó de nuevo. Pero funcionan a través de un circuito eléctrico, ¿ya? Hay algunos que funcionan a través de correa, pero normalmente cuando está muy alta la temperatura, el ventilador empieza a girar. Entonces, las aspas lo que hacen es enfriar el agua que está en el radiador, ¿ya? Entonces, más que eso, no hay que tener claro que cualquiera de ellos puede generar un sobrecalentamiento del motor. De todos modos, aquí salen cuáles son las causas probables a un sobrecalentamiento del motor. Primero, que falte líquido, obvio, ¿ya? O que se obstruya el circuito, que se eche a perder el termostato o que el ventilador o su correa esté en mal estado. ¿Ya? Eso puede generar, son las principales causas probables de que exista un sobrecalentamiento del motor. Ahora, si tienen ruido al arrancar en frío, eso significa que de pronto puede resbalar un poco el tema de la correa de la bomba. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues principalmente, y uno se da cuenta, cuando empiezan las lluvias, cuando los vehículos le empiezan a sonar las correas, porque una de ellas puede ser como la correa que va en la bomba de agua, que esté resbalando y le falta en el fondo un poco más de tensión. Y de ahora, si usted es de los que a menudo tiene que estar rellenando el recipiente con refrigerante, eso es porque usted tiene fugas de refrigerante y tiene que ver y tratar de identificar en qué lado, en qué lugar puede suceder. Normalmente para eso, fijarse en las mangueras, pero principalmente en la tapa que va en el recipiente del líquido refrigerante, o de pronto en la tapa del radiador, según sea el caso, ¿ya? Que lo hace que como aumenta tanto la temperatura, se genera vapor y el agua se puede de pronto perder a través de esa evaporación, si es que la tapa no está perfectamente sellada, al menos en un recipiente, o donde esté el tema eh, del radiador, ¿ok? Ahora, pregunta del examen, ¿cuál es la gracia de un sistema de dirección? La idea de eso es que la dirección tiene que ser de dos formas, suave y segura, no tiene más que eso, ¿ya? Esa es la función principal, porque en el fondo lo que hace es tratar de dirigir o de orientar lo que son las ruedas directrices, que son las delanteras, obviamente, y eso es lo normal, ¿ya? Eh, y que por lo general las ruedas directrices son las que están en el eje delantero y por lo tanto, si no fuera que la dirección sea suave, haría que todos los vehículos sean altamente pesados en su maniobrabilidad. ¿Ya? ¿Qué cosas pueden generar que la dirección sea dura? Cuando le falta presión a los neumáticos, ¿ya? O de pronto si el muelle o los amortiguadores no están buenos. Hay otros casos que necesitan que se corrijan o se hagan ajustes en las cajas de dirección, porque de pronto cuando uno lo lleva a lineal y cosas por el estilo, puede ser que se genere una holgura en la dirección y eso haga que requiera un ajuste al menos en la caja, ¿ok? Del sistema de transmisión, la verdad que no voy a mencionar ninguno porque la verdad que no hay mucho que decir. Pero sí, aquí hay un tema puntual que es interesante y tiene que ver, por ejemplo, con el tema del tacómetro en los vehículos. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la función del tacómetro? Y lo que hace el tacómetro es simplemente indicar el número de revoluciones del motor. O sea, lo que hace es indicar la velocidad del motor, no la velocidad del desplazamiento que se genera por el funcionamiento del motor, ¿ok?
y obviamente la, las revoluciones se miden en RPM, ¿ya? Aquí sale, por ejemplo, bueno, estos son ejemplos simplemente, ya nada más. No quiere decir que en todos los vehículos sea igual. Pero vamos a tener unas cosas claras. Hay una parte que se llama zona verde, otra se llama zona roja en un tacómetro, y que cada uno es súper importante, ¿no? Y principalmente porque nos pueden preguntar en el examen. Pero se supone que uno cuando utiliza los cambios, ¿qué es lo que hace? La idea es tratar siempre de hacer girar que en el fondo el vehículo se utilice de manera adecuada la caja de cambio. Porque siempre hay que tratar de hacer que el motor gire dentro de la zona, dentro de la zona económica. Entonces, ¿a qué se le llama zona económica? La zona verde. ¿En qué sentido? Porque si yo hago que los cambios, hago que la aguja siempre se mantenga dentro de esa zona, voy a estar ahorrando combustible porque voy a estar usando los cambios de la manera más eficiente, ¿ya? Entonces, la zona verde lo que indica es un mayor rendimiento. Entonces, en el examen, ¿cómo se responde todo esto? Con el bolsillo, con la mano en el bolsillo. O sea, ¿qué significa la zona verde? Mayor rendimiento. ¿Qué significa la zona roja? Mayor consumo. ¿Por qué? Porque en la zona roja lo que uno hace es hacer girar el motor a mayor velocidad. Entonces, se producen excesos de revoluciones. Y ahí eso va a ir generando aumentos en el consumo del combustible, independiente del sistema que existe. ¿Ok? Entonces, esas preguntas están por ahí. Después, más adelante, yo les voy a explicar algo sobre, por ejemplo, la conducción eficiente. Cosas que tienen que ver con el tema de la conducción eficiente. Por ejemplo, si yo en mi vehículo en particular, yo no tengo demarcados los colores en el tacómetro, lo puedo definir de la siguiente manera. Lo que pasa es que en la conducción eficiente, por ejemplo, cuando es un motor que funciona con gasolina, los cambios son entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto. Así es. ¿Ya? Esa es la zona verde. La zona roja, o sea, eso es cuando el motor funciona con gasolina. Pero cuando es diésel, los cambios se hacen entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto. Esa es la definición de consumo de conducción eficiente en cada uno de los diferentes tipos de motores. ¿Ya? Entonces, la verdad es que, de hecho, hay una pregunta que sale así. La conducción eficiente en el fondo se logra cuando el motor a gasolina se lleva el motor entre las 2000 y 2500 revoluciones, y cuando es diésel entre 2000, entre 1500 y 2000 RPM. ¿Ya? Para que no se les vaya a olvidar. Pero la gracia de todo esto, independiente de lo que yo estoy explicando, es que siempre hay que tratar de utilizar de la manera más adecuada posible el tema de la caja de cambio. Permitir que siempre el motor gire, siempre gire dentro de la zona económica. Entonces, la zona económica solo ya la distinguimos y la zona de color verde, así se llama. Mayor consumo en la zona de color rojo. Se pueden romper los motores, se van a desgastar las piezas más rápido cuando andamos con exceso de revoluciones. Si no, fíjese en las carreras de Fórmula 1 cuando los motores explotan, cuando son sobreexigidos. Ya estoy poniendo un ejemplo así como más rudo, pero es lo que pasa. ¿Ok? Y hay otra zona que es de color azul. La zona azul, en el fondo, lo que pasa es que normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la velocidad porque vamos aumentando los cambios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que yo voy aumentando el nivel de cambio, puedo generar un mayor desplazamiento en el vehículo. Entonces, si yo tengo la capacidad de aumentar los cambios a través del motor, también puedo reducir la velocidad disminuyendo esos cambios. ¿Ya? Entonces, cuando uno usa para estos efectos, bajar los cambios para reducir la velocidad, eso se llama freno de motor. Y obviamente cuando uno quiere hacer la utilización del freno o de la potencia del freno motor, la idea es que esa aguja se mantenga dentro de una de las zonas de color azul, ¿ya? Que es como lo que sale aquí en este costado, pero es para que se hagan la idea, ¿ya? Entonces, cuando uno, porque claro, uno reduce la velocidad porque de pronto se pone a frenar, pero ¿qué pasa si de pronto te fallan los frenos? ¿Ya? No puedes controlar ese tema de la velocidad, puedes usar el tema de los cambios, disminuir los cambios en forma secuencial hasta llegar a primera, y la idea es que después se logre controlar el tema de la velocidad para que en caso de que no funcionaran los frenos,
nosotros usáramos el tema del freno motor para poder controlar el vehículo cuando se nos arranca la velocidad, ¿ya? O cuando tenemos problemas con el sistema de freno. Ahora, cuando tenemos problemas en el sistema de freno, hay una clase en que hablamos sobre las pistas de emergencia, ¿ya? Entonces eso de pronto puede servir, porque cuando vamos a utilizar una pista de emergencia, dijimos que cuando están ubicadas, son adyacentes a las calzadas, porque son laterales, que de las características de ellas es que sean de ripio, piedra y cosas así, porque eso obviamente va a hacer que el vehículo disminuya su velocidad, ¿ya? Entonces en esos casos, cuando tenemos problemas de sistema de freno, lo ideal es también usar adecuadamente la caja de cambio hasta llegar a primera, apagar el motor y evitar después de conducir hasta que no se solucione el tema en el sistema de freno. ¿Ok? Ahí hice, respondí como 3 o 4 preguntas que salen en el examen. Ahora otra cosa más que me parezca necesario. Ah, ya. Aquí hay una pieza. Porque estábamos hablando sobre el tema de la transmisión, ¿ya? Como es un tema de transmisión, eh, hay una pregunta, porque por ejemplo, el tema del diferencial. El tema del diferencial lo que hace es regular el tema del movimiento de la rueda. ¿Ok? Entonces, hay ocasiones en que las ruedas unas tienen mayor o menor resistencia. ¿A qué se refiere eso? Tiene que ver un poco a cuánta adherencia tenga yo en algún momento. Especialmente, por ejemplo, cuando un diferencial va a funcionar y solamente es este tipo de elemento del motor que actúa, por ejemplo, en una curva. Cuando se toma una curva, no sé, pues, al cargar el vehículo en una curva a la derecha, quiere decir que el peso se va hacia el sector izquierdo del vehículo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el lado derecho, donde está la rueda, queda, por decirlo así, de alguna manera burda, flotando un poquito más que la que está al lado izquierdo, porque como el lado izquierdo se está comiendo todo el peso por el tema de la energía cinética que se genera en ese momento, el lado derecho puede hacer que las ruedas de este sector giren a una velocidad diferente a las que se llevan por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el diferencial lo que hace es regular la velocidad de las ruedas. En el fondo lo que va a hacer es que giren ambos lados a la misma velocidad, independiente de que el peso se nos vaya o se nos cargue hacia un lado, ¿ya? Y obviamente el diferencial actúa solo cuando el vehículo recorre una curva. Entonces, cuando nos pregunten eso, se nos está refiriendo a la respuesta del diferencial, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo con eso, de forma práctica. A ver, ¿qué más? Algo que sea para el tema del examen. Eso nada. En el sistema de la suspensión, ya, los elementos del sistema de suspensión son los que salen acá en esta lámina. Están la barra estabilizadora, los muelles y los amortiguadores. Los más comunes son los amortiguadores. De hecho, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la función de los amortiguadores? ¿Y cuál es la función específicamente? Ellos están encargados de absorber, ¿ya? Absorber las irregularidades de la vía. De hecho, eso suena muy parecido a donde estaba. De hecho, si usted mira y lee, sistema de suspensión es el destinado a evitar que las irregularidades del terreno se transmitan bruscamente al interior del vehículo y mantener las ruedas del vehículo siempre en contacto con el suelo. Pero el amortiguador es la que prácticamente hace ese trabajo, ¿ya? Entonces, el amortiguador lo que hace es es el encargado de absorber las irregularidades de la vía, ¿ok? Aquí sale otro como el muelle. El muelle en el fondo es como estos espirales que en el fondo están por fuera del amortiguador y lo que hacen más que nada, su pega es como una espiral, sube, baja, en el fondo lo que hacen es deformarse según cómo estén las irregularidades del terreno. Y la barra estabilizadora, la idea, el funcionamiento principal de ello, eh, disminuir o minimizar lo que sea inclinación y balanceo durante las curvas cuando un vehículo la está recorriendo, ¿ya? Pero de aquí la única que nos van a apuntar es sobre el tema de los amortiguadores, ¿ok? Por ahí va. ¿Qué otra cosa? Lo del sistema de escape, la verdad que no, pero no, nada de eso. Lo del sistema eléctrico, sí, acá sí que sí, aquí sí que sí, ¿ya?
Se supone que el sistema eléctrico está formado por, en el fondo, principalmente por dos elementos. Uno que tiene que ver con el sentido de carga, de arranque y de iluminación. El de la batería, lo que, por ejemplo, hay una pregunta, hagámosla corta. La principal función de una batería es la siguiente: acumular la energía que genera el alternador. Eso es. ¿Ya? Hay otra, hay otra, que es el circuito de carga. ¿Ya? Y en el fondo te preguntan qué se entiende por alternador o cuál es la función del alternador. Y el alternador lo que hace es generar la energía. ¿Ya? Entonces, el alternador genera la energía y la batería lo que hace es acumular. ¿Ya? Ahí hay dos preguntas más del examen. ¿Ok? Ahora, para que, por ejemplo, para que un alternador no funcione o falle, puede ser que le falte tensión a esa correa o se haya roto la correa. Una de dos. ¿Ok? Una batería para que no funcione bien, lo que le puede pasar es que le disminuya la cantidad de electrolitos o que esté muy baja. Entonces, a eso se llama tener carga irregular. ¿Ok? Más que eso, bueno, hay otros, por ejemplo, que antes se me olvidó el nombre, siempre se me olvida esa palabra, fusible, ¿ya? Pero hay otros circuitos de iluminación y que en el fondo, bueno, si de pronto hay algo que no enciende, pues puede ser un tema de luces o un juego completo en el circuito, o de pronto no te funciona el ventilador del motor para que enfríe el agua en el radiador. Los fusibles hay que tener mucho ojo con eso. De pronto no puede ser, no quiere decir que las ampolletas estén fundidas, pero sí, es una probabilidad. O simplemente cuando un fusible se ha fundido, hay que reemplazarlo por otro que tenga el mismo amperaje. De hecho, en el examen la pregunta y la respuesta son esas mismas, ¿ya? Entonces, para serles sincero, al menos en el tema del examen, eh, pasa por ahí, pasa por ahí, ¿ya? ¿Qué más? Miren, un segundito. Ya. Se supone que, por lo menos, esta parte del examen es lo que se refiere a a las partes de mecánica, ¿ok? Entonces, no es más que lo que yo les he presentado hoy día. Eso es toda la característica que tiene que ver con esto de la materia en el día de hoy, ¿ya?